no podemos contestar esa pregunta. ¿Sí? O sea, porque no hay límites espaciales en donde ellos están, ni temporales. ¿O de qué tiempo vienen los ángeles? Tampoco podemos contestar esa pregunta. Simplemente viven sin tiempo. Luego dice, de pronto la esfera habló y era la primera vez que resonaba su voz fuera de su seno. Su voz resultó el hecho más impresionante que uno puede imaginar. La voz de Dios dirigiéndose a los ángeles. Todos oyeron una voz potente, grave, llena de poder. Se trata de una voz que podía doblar el hierro, tronchar los cedros. Aún no existía el hierro y aún no habían crecido los cedros. Pero si hubiera sido creado un orbe, los pilares de la tierra no hubieran resistido el poder de la primera sílaba de la primera palabra. Ante la aparición de su voz, todos los ángeles dieron un paso hacia atrás, como el que recibe la embestida del viento. Entonces también en las palabras de Dios, todas las palabras que Jesús pronunció, están envueltas en ángeles. ¿Sí? También cuando una persona empieza a leer la Biblia, ahí están los ángeles, porque fueron las palabras que Dios pronunció. Luego dice, decir que era una voz poderosa, no hacerle justicia. Su voz estaba dotada de la mayor intensidad que uno pudiera imaginarse. Al mismo tiempo sus palabras transmitían ternura y cariño. Eran las palabras de un padre. Nada en ellas había de amenazador, pero sin ser amenazadora su voz era tal que dejaba claro que no admitía réplica. Dios no habló, nos explicó quién era Él, nos expuso quiénes éramos, para qué nos había creado. O sea, todos los ángeles saben cuál es su misión. Entonces, cuando estudiamos a los ángeles, estamos estudiando algo que Dios les dijo a ellos en algún momento de su existencia. ¿Sí? Entonces, no les digo, o sea, si te dices, el ángel Uriel, pues este ángel sirve, ayuda en esto y ayuda en esto y ayuda en esto. Bueno, eso fue lo que Dios le dijo a ese ángel que tenía que hacer. Es la misión que le encomendó, y a cada uno le encomendó una misión. Por supuesto que nosotros tenemos una misión también, ya lo vamos a entender. Su voz nos manifestaba cuáles eran los abismos del ser, los caminos del bien y del mal, la estructura lógica de lo que había creado y de lo que se podía crear. Sus palabras eran ciencia pura, sin error. Pero no hablaba todo el tiempo. En su discurso, en su explicación del ser y del no ser, en su explicación del todo, había como si una sinfonía tratase, momentos de silencio. O sea, había momentos de oración profunda, de un estado de silencio. También cuando una persona está en un estado profundo de oración, hay ángeles. Cuando una persona está meditando, hay ángeles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese momento estamos copiando al Creador. Es lo que quiero que entiendan. ¿Cómo llamar a los ángeles? Medita, lee la Biblia, haz un rosario. O sea, hay muchas formas, pero ¿de dónde viene o de dónde surge eso? De aquí, del origen. Dice, nos pregunta cómo le respondíamos. Le preguntábamos individual y colectivamente, dialogábamos con él como unos hijos con un padre. Verdaderamente era un padre. Éramos polluelos alrededor de una gallina, nos sentíamos calientes bajo sus alas, protegidos, no teníamos cuerpo, pero sentíamos el calor de su presencia. La imagen de los pollitos acurrucados en el seno de su madre es lo que más idea puede dar de aquel tiempo feliz. No era solo estar bajo sus alas, era estar en su seno, como unos polluelos completamente envueltos en un lecho de plumas. ¿De qué nos podíamos sentir protegidos? ¿Cómo podíamos conocer la sensación del temor? Nos sentíamos seguros frente al vacío en la nada, frente a la inseguridad de no saber. Él nos daba certeza frente a la duda. Entonces, una persona que tiene dudas está lejos de Dios. Fíjense cómo alguien que se cobija bajo las alas de Dios tiene certeza. Luego dice, Él nos ofrecía un firme fundamento de saber de dónde veníamos, quiénes éramos y a dónde íbamos, y cuál era el sentido de todo. Sin Él hubiéramos sido náufragos en medio del vacío. Sin Él nos hubiéramos sentido abandonados en mitad de las soledades. Por eso hoy los humanos estamos en una terrible prueba, porque estamos todos con dudas, con miedos, porque no estamos realmente cobijados en el seno de Dios. Mirando hacia atrás, allí estaban las soledades vacías, oscuras. Daba casi miedo mirar al no ser, donde habíamos salido, de donde perfectamente podríamos no haber salido nunca.
Había bastado una palabra suya para sacarnos de la nada, pero como Él no temíamos la nada, Él lo llenaba todo. Y nuestro Maestro seguía paciente y amorosamente respondiendo a sus hijos. Podía responder a millones de seres de luz. Éramos tantos y no obstante cada uno escuchaba distintamente su voz. O sea, fíjense, Dios le hablaba a cada ángel por separado. Y luego dice, nosotros las glorias no podíamos escuchar las palabras de muchos ángeles dirigiéndonos a Dios. Y simultáneamente podíamos hacerle preguntas, podíamos atender sin problema su voz clara en medio del tapiz de las voces. Cada uno podía percibir más o menos cantidad de esos diálogos según el poder de su propia inteligencia. En medio de aquella sinfonía formábamos un coro una cuestión a Dios, pero en medio de ese coral un pequeño espíritu podía hacerle una pequeña pregunta a Dios. Había conversaciones colectivas. Entonces, cuando una persona ora y le habla a Dios, Dios siempre le responde. ¿Están de acuerdo? Y si a lo mejor tú no sientes que tu oración puede ser como válida para que Dios te conteste, le podrías pedir ayuda a tu ángel de la guarda que se la lleve. Pero aquí dice que Dios escucha hasta el espíritu más pequeño. Entonces una persona que no tiene dinero, no tiene salud, no tiene algo, es porque no ora lo suficiente. Porque si orara, Dios le tendría que cambiar su situación. Dice, otras conversaciones eran porque así lo querían algunas glorias privadas y personales. No solo preguntábamos, también le dábamos gracias. Había tanto por lo que dar gracias, se lo debíamos todo. Sí, y ahora hay tan poco por lo que la gente le da gracias, ¿no? Observen cómo estamos como en algo muy diferente a esto. Y toda la historia angélica también es referencia, en otro sentido, a lo que está pasando con la humanidad. Los ángeles más inteligentes comprendían mejor lo que decía el ser infinito, nos lo explicaban, ángeles intermedios. O sea, por jerarquías había ángeles que eran más sabios. Nosotros a nuestra vez explicábamos a los ángeles inferiores. Y así sucesivamente, ¿no? Aprendíamos y le explicábamos al de abajo. Aprendíamos y le explicábamos al de abajo. Porque Dios no se mostró parco en palabras, fue generoso al comunicarse. Entonces una persona que ha conocido la sabiduría de Dios no debe ser codo en darla. Debe ser generoso en enseñar, no debe ser generoso en compartir. Generoso al crear, generoso al hablar. Sus palabras parecían formar un dulce manantial que se dirigía hacia las miles de jerarquías angélicas. Entonces deberíamos de ser generosos con palabras de dulzura a nuestros hijos, por ejemplo. Generosos con palabras de dulzura a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a nuestros alumnos, a todo mundo. Todos entendían el discurso de Dios, pero los ángeles superiores nos hacían ver que habíamos captado solo una parte. O sea, había ángeles que realmente comprendían la profundidad. Esos eran de un nivel superior, como de una jerarquía superior, por decirlo de alguna manera. Entre nosotros enseñábamos y así en conjunto sin rivalidades profundizábamos con nuestros intelectos en este océano infinito de luz que teníamos delante. Acuérdense que los ángeles están hechos de intelecto, ¿se acuerdan? Íbamos viendo más claro quién era el hacedor, la fuente, el sol y la santidad. Casi sin darnos cuenta íbamos erigiendo construcciones intelectuales. Éramos seres intelectuales y disfrutábamos sumergiéndonos con nuestras mentes en esa esfera sin fin. O sea, a los ángeles les encanta sumergirse en las cosas de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros nos encanta sumergirnos estudiando y como ahorita que estamos profundizando, esa es nuestra conexión de nuestro aspecto angélico. Ya veremos que nosotros somos ángeles también, dice. Ángeles caídos, ¿no? Se les olvidó. Dice, podíamos sumergirnos en él solo con nuestra inteligencia, solo con nuestro conocimiento, pues él, digámoslo así, estaba allí y nosotros aquí. La increíble frontera de la trascendencia era impenetrable. Impenetrabilidad de Dios que no era percibida en un muro. La esfera en ese sentido estaba tan cerca y tan lejos. La esfera estaba como rodeada de un muro alto como una montaña. Quizá tras siglos de ascender a sus laderas
comprenderíamos que solo habíamos comenzado nuestro viaje, si la esfera tan solo era el velo de la trascendencia. Aún conscientes de nuestra poquedad, cuanto más conocíamos, más queríamos conocer. Y fíjense, y obviamente un angelito de esos no podía conocer toda la sabiduría de Dios, pues si se le estaba dando a ¿cuántos millones de ángeles? Significa que lo que sabe una persona es nada. Por eso soberbias las personas que decimos que conocemos todos los secretos, ¿no? O que ya manejamos todo. Se dan cuenta que son muchos errores los que cometemos, de verdad. Y los ángeles todos se dan cuenta de nuestros errores. Nada más se nos quedan viendo como diciendo, ay, te sirvo por amor, pero no por amor al Padre, ¿no? Éramos como exploradores de lo que teníamos delante. Nuestras construcciones lógicas, metafísicas, teológicas acerca de la divinidad no nos dejaban pasmados. Cada vez estábamos más admirados del ser infinito. Algunos de nosotros, abrumados de tanta belleza, comenzaron a organizarse para darle culto de un modo colectivo. Y así comenzó la liturgia celeste como respuesta ante semejante espectáculo, ¿no? O sea, de ahí empezaron a congregarse y las congregaciones y todo ese rollo, como la alabanza, ¿no? Porque yo creo que muchos, por ejemplo, de los grupos cristianos que se reúnen para alabar a Dios, o muchos grupos así que se reúnen para hacer meditación y todo ese rollo, son movimientos angélicos. ¿Sí? Son movimientos angélicos. Pero ¿de dónde surge eso? Del cielo. Acuérdense del principio cabalístico que dice, como es arriba, es abajo. Y de veras, se ve como, así como hay ángeles arriba, hay personas abajo. Se comportan igual, tienen los mismos rollos, tienen los mismos problemas, se quejan de lo mismo, ¿no? Después dice, sección 2. Bueno, entonces en la sección 1 hay un ser de donde emanaron los ángeles, creó un número determinado de ángeles y después hasta ahí ya no creo más. Dice, frente a la esfera, alrededor de la esfera y todo aquel mundo angélico se llenó de una actividad. Unos enseñaban a otros, había espíritus que levantaban construcciones de intelecto, había quienes se dedicaban más a la oración. Otros se afanaban en ir de un lugar a otro a ayudar a aquellos que tenían alguna dificultad en entender algo. Comenzó a haber ascetas. Hubo pues quienes entendieron que debían sacrificarse en el uso de sus potencias intelectuales, centrándose ante todo en buscar la esencia de Dios a través de la adoración. Había entre vosotros humanos que me entendieran muy bien cuando afirmó lo grande que puede ser el esfuerzo de renunciar a las operaciones del intelecto que nos produce placer. Entonces, aquí es cuando surgieron como las formas en las que cada persona se acerca a Dios. O sea, no es la misma manera en la que yo me acerco a Él que en la que tú te acercas a Él, ¿no? Somos muy diferentes y cada uno debe seguir su intuición, su corazón. El corazón sabe por dónde llegarle, ¿no? Entonces a lo mejor hay algo que, no sé, a ti no te late mucho como la adoración, pues no es tu camino, ¿no? Pero si a ti te late algo más como la meditación, pues por ahí es donde debes de profundizar, ¿sí? O sea, y debemos aceptar que así es como Dios nos creó, o sea, no nos quiere a todos iguales, ¿vale? Eso es muy importante, ¿no? Porque pensamos que todos debemos ser iguales y no es así. Cuando se habla de placer, muchos piensan en la comida, la bebida y las demás satisfacciones del cuerpo, pero también vosotros conocéis gozos del intelecto, como escuchar una sinfonía, jugar a una partida de ajedrez, leer un libro o atender una conferencia. También a vosotros os cuesta sacrificar las operaciones del intelecto que os gustan. También a veces mantener la presencia de Dios o dedicarse a la oración es un sacrificio cuando uno quiere pensar y hacer cosas. Entonces a veces había ángeles que renunciaban como a este tipo de de estudio, de entendimiento, porque se retiraron más como a la oración. Y así algunos de nosotros descubrieron este modo de hacer la voluntad de Dios y quisieron desnudarse de todo lo que no fuera Dios mismo. Ellos deseaban ante todo, sobre todo, arder en amor a Dios. Y dejaron todo lo demás.
O sea, había ángeles que toda su vida era Dios, Dios, Dios. Renunciaron incluso a lo bueno para dedicarse a lo mejor. Algunos de estos ángeles ascetas se recluyeron en sí mismos para dedicarse exclusivamente a la adoración. Esta reclusión voluntaria de algunos los llevó a cabo de manera tan estricta que a los ojos de muchos fue como si muriesen en vida, como si se enterrasen en sí mismos. Todo lo sacrificaron algunos para que en la oscuridad de su interior pudieran comenzar a brillar una luz espiritual. A vosotros estas reuniones os parecían pequeños sacrificios, pero os aseguro que algunos de nosotros hicieron tal oblación de sí mismos, que solo es comparable a aquellos humanos que renuncian a todos los placeres del mundo para irse a un desierto a dedicarse a la oración. Otros espíritus se centraron más en las obras de caridad, ayudando a las necesidades de los otros espíritus, instruyendo, aconsejando y no dejando solos siempre los deseosos de todo lo que comprendiesen mejor a la fuente. Otros se dedicaron más al conocimiento, empleándose en indagar las profundidades de la ciencia del ser infinito. Entonces, cuando una persona está en el estudio y necesita una enseñanza, ¿quién le enseña? ¿Por qué? Porque estás buscando esa esencia, lo que dijiste. Y porque ellos son expertos. Ellos han hecho eso todo el tiempo. Sí. Hay ángeles de la caridad, todo el tiempo han hecho. Hay ángeles de la oración, todo el tiempo han hecho oración. Entonces ellos saben qué es la oración, qué no es la oración, cómo se debe hacer, qué se debe decir, qué no. De ahí los libros, los textos que hay sobre la oración, sobre la caridad y todo eso, los ángeles los han revelado. O sea, los ángeles han tenido una intervención directa en la humanidad y la siguen teniendo y la van a seguir teniendo toda la eternidad. Mientras existamos como seres humanos, va a haber ángeles que nos van a decir, no, esto es así, ¿no? La oración es así. Indagaban por sí mismos, consultaban el saber de otros, recorrían las jerarquías angélicas en busca de ciencia y en busca de fragmentos de saber. Estos recolectores de materiales levantaron magníficas construcciones intelectuales. Algunas mentes estaban dotadas de tales fuerzas que fueron capaces de levantar impresionantes fundamentos sobre lo que otros erigieron en altas moles de la ciencia. La ciencia acerca de Dios mismo y la ciencia acerca de lo que no sabía. No solo era Dios, era también lo que Dios podía creer. Y no solo eso, también estaba lo que era fruto de la lógica. Por ejemplo, las matemáticas existen por sí mismas, no habían sido creadas por Dios. Como este ejemplo os puedo poner otros, cada vez más complicados. Vosotros solo habéis esbozado la metafísica únicamente, os habéis asomado a las leyes que rigen la concatenación de los razonamientos. En el mundo del conocimiento, antes de la creación del cosmos material, ya era rico, variado y digno de dedicar toda una vida a él. Entonces, una persona que se hace metafísica podría dedicarse a estudiar toda la vida metafísica y nunca podría terminar de conocer esa ciencia. Entonces, ¿habrá expertos, o podremos decir que hay expertos en los temas o en la materia? Yo diría que no. No hay expertos, ¿no? Sí hay gente que tiene mucha experiencia, pero expertos, ni los ángeles. La ciencia era fascinante y nos sentimos atraídos de ella de un modo natural. Éramos inteligencias. Pero no todo era conocimiento, el amor ya había aparecido de forma natural. Casi sin darnos cuenta, amábamos cada uno en un grado y cada uno de un modo diferente y personal. Cada espíritu tenía su personalidad, su psicología. Fíjense, cada ángel tiene su personalidad, su psicología. Cada yo que existía en medio de estos miles de millones de yos amaban con una intensidad propia y poseían un amor único. Hay ángeles que aman más a Dios que otros. Todos lo aman, pero hay ángeles que tienen un amor más profundo que otros. Así como hay personas que aman a Dios más profundo que otros, pero todos lo aman. No solo amábamos agradecidos a Dios, también nos queríamos entre nosotros, queríamos a todo ese mundo en el que estábamos insertos. Yo comencé a admirar algún intelecto superior, su penetración en la más recóndita de las cuestiones de la filosofía me parecía la obra de arte más increíble. Además, desde mi posición podía proponerle nuevas cuestiones, podía contrastar sus respuestas en otros altos intelectos. Entre nosotros los ángeles surgieron amistades, pues no solo conversábamos en cosas altas,
Nos conocíamos entre nosotros, charlábamos de nuestras ilusiones, acerca de nuestras distintas formas de ver las cosas, de nuestras anécdotas en nuestra sociedad, en nuestros grupos. Otros eran exploradores y se dedicaban a recorrer las regiones del mundo angélico. Igual, la gente que se dedica a recorrer el mundo, a viajar por el mundo, la gente que se dedica a disertar, a compartir su forma de pensar, todos son ángeles en la tierra. En nuestras conversaciones os parecería extraño, pero había sentido del humor a veces. Algunos bromeaban, incluso el sentido del humor es privilegio de los seres racionales. Hubo también espíritus que fueron más allá de la admiración y más allá de la amistad, se enamoraron. En su amor no había nada físico, no tenemos cuerpo, no tenemos rostro. Pero el sentimiento que apareció entre algunos espíritus, insisto, era algo que iba más allá de un mero estar bien con el otro. Era amor. Aunque no tenían cuerpo y rostro, se amaban. Se aman. Que acuérdense que no hay tiempo. A veces era la forma de ser del otro, a veces la admiración por su intelecto. Lo cierto es que algunos espíritus iban más allá de la amistad y deseaban con recta pasión estar junto a otro espíritu. De ahí viene como el amor de la amistad y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, Dios creó a los ángeles, salieron de un ser superior. Hay ángeles que se dedican, todos están desarrollando el intelecto. Hay ángeles que se dedican a la oración, hay ángeles que se dedican como a la caridad, hay ángeles que se dedican al silencio, interactúan entre ellos. Si se dan cuenta, pues es como una humanidad, Sí, pero en el cielo. Si quieres, tú, Blanquita, di la sección 3. Otros espíritus se unieron para formar actos de adoración colectivos hacia el Creador. Estos actos de adoración fueron añadiendo más y más ángeles. Comenzaron de forma espontánea liturgias de alabanza a Dios. Nadie nos los mandó. Surgieron como un impulso natural. Al final, todos formamos parte de la gran liturgia de todos los ángeles unidos en una sola adoración, tributada al Eterno. Nuestro incesto de alabanza no cesaba ni de noche ni de día, en el caso de que hubiera habido día y noche, pero vivíamos en un inacabable día, en una sempiterna luz. Nos rodeaba la noche, la oscuridad, el vacío, el no ser, pero nosotros emanábamos luz alrededor de la luz. Éramos como constelaciones de luz, constelaciones de lucha. Éramos gloria alrededor de la esfera infinita. Nuestra vida no era solo liturgia e indagaciones intelectuales, no todos eran grandes temas de nuestras conversaciones. También jugábamos, nuestros juegos serían completamente incomprensibles para vosotros. Renuncio a explicárselos, pero para que podáis al menos vislumbrar nuestros juegos, os pediré que recordéis que dos mentes humanas también pueden jugar entre sí, de un modo eternamente intelectual. Es el caso, por ejemplo, de dos mentes humanas enfrentadas en un juego de ajedrez. Así también jugábamos entre nosotros en gran variedad de modos. Aunque nuestros juegos, sus reglas y modos resultarían tan complicadas para vosotros como explicar el ajedrez a un niño que apenas sabe hablar, para que visualicéis de qué estoy hablando. Y por seguir el mismo ejemplo, si nosotros hubiéramos jugado al ajedrez, cosa que no hacíamos, deberías de tratar de visualizar no un tablero de ajedrez de 64 casillas como los vuestros, sino un tablero de 100.000 casillas. Imaginaos que sobre este tablero no hay 32 fichas como en vuestros ajedrezes, sino 900 fichas con muchas más variedades que vuestros peones, torres,
alfiles y el resto de figuras. Imaginaos que este tablero no se extienda en 2 dimensiones, sino en 3 dimensiones, que las casillas corren en todas las direcciones. Pensad en un juego en realidad que no es el ajedrez, sino uno más embalsamado, y que ese juego podemos invertir no solo 2 jugadores, sino 3 docenas. Si os podéis imaginar eso, podéis atisbar cómo nosotros los espíritus podemos jugar entre nosotros. Nuestro mundo, a pesar de lo que os puedan parecer estas comparaciones, era muy distinto al vuestro. Os puede ofrecer sensación de semejanza. El hecho de que debo buscar elementos que sean ligeramente comunes entre nuestros mundos, pero se trata de realidades sustancialmente diferentes. Además, no había campos, no había bosques, ni ciudades, ni edificios. Solo estaba Dios, nosotros y el vacío exterior. Era un mundo sin un solo elemento material, sin un solo instrumento. Era un mundo de presencias, pero un mundo que nada tenía que envidiar vuestro planeta de ríos, selvas, islas, peces, montañas y arcoíris. Os lo repito, nuestro mundo nada tenía de aburrido. Sección 4. Entonces, fíjense, estaba hablando de que era un mundo espiritual totalmente, ¿no? El mundo angélico. Es un mundo, pero que está en otra dimensión. Y ahí están viviendo. Interactúan entre ellos, platican, se ríen. ¿Se dan cuenta quiénes son los ángeles? Bueno, no sé si está como cambiando un poco nuestra conciencia al respecto de los ángeles, ¿no? Que a lo mejor pensamos que son seres que están ahí como en, no sé, tal vez en la punta de una iglesia y ahí están esperando a ver quién nos habla. O como unos seres como callados, o a veces hasta estáticos, ¿no? Que no tenían movimiento, que nada más estaban contemplando. Están en otra dimensión y están interactuando entre ellos. Hay una pregunta, Cris, pero como son energía, yo me lo imagino, bueno, por cuando hay meditaciones y cosas así, a mí me aparecen colores. ¿Ellos son esos colores? Sí, esos colores, y son los que te ponen las visiones que dijiste. Ok. Y son los que de repente te ponen un pensamiento que cuando estás meditando de repente algo te viene a la mente o te acuerdas de algo, son ellos. Okay. O un olor que te llega, o un sabor que como que recuerdas un sabor, o en el momento escuchas una voz de algo que pasa. O sea, todo lo que hay alrededor de ti en el momento que estás meditando son ángeles. Porque en ese momento entramos en su frecuencia. Les voy a decir por qué. Porque en el momento donde yo cierro mis ojos y empiezo a conectarme y a ir a lo profundo, entro en un estado alfa. Cuando llego a ese estado alfa, el cuerpo desaparece. Me vuelvo luz. Entro en su dimensión angélica. Eso es viajar a la dimensión angélica. ¿Vale? Entonces hay personas que saben meditar también y rapidísimo se conectan y se enganchan también en la meditación, que pum, van al mundo angélico. Y ahí es donde le piden, por ejemplo, a un ángel: oye, ayúdame con tal situación, o ayuda a esta persona con tal situación, ¿no? Tienen un rollo así, quiero que la ayudes, por favor, ayúdalo. Y es cuando van y la ayudan, ¿no? Entonces, los sabios de Israel, cuando decían es que voy a resolver mis problemas a los mundos espirituales, entraban en meditación, iban a ese mundo angélico y ahí les pedían ayuda. ¿Sí? O ahí, por ejemplo, tengo una duda, no sé cómo entender esto. Y van a ese mundo y a ver, en el mundo angélico hay sabios, ¿no? Hay ángeles muy sabios. ¿Qué significa esto? Te dice la respuesta. Esto significa esto, ¿no? Entonces ya entiendo. Sin importar si son matemáticas, sin importar si son tal. Y los científicos o la gente que inventaba cosas, o sea, híjole, es que mi aparato no funciona, como que me falta algo, no entiendo qué es lo que me falta. Van con los electricistas y así. Todas
inventos humanos, cualquier cosa que esté manifiesta en este mundo, tiene un ángel encima diciéndole, crece, muévete, haz, todo, ¿no? Por eso, bueno, por eso a lo mejor también ponen esa similitud con el ajedrez, ¿no? Porque es pensar la jugada, pensar la estrategia. Solamente No me que lo nos imaginaba. están diciendo ellos que sus pensamientos son Más, mucho más radical, como más profundos que los nuestros, ¿no? sí. O sea que ellos piensan de una manera completamente diferente porque tienen... Yo creo que, imagínense que es una calculadora que en lugar de 10 números tiene 100. Pueden hacer operaciones que ni nos imaginamos. Su intelecto de ellos es así. Entonces, imagínense, ¿no? Y de ahí que también tenemos que entender también nuestros límites, ¿no? Como seres humanos, porque por eso debemos dejar de ser soberbios y empezar a ser humildes, porque o sea, al final sí tengo muchos límites. Ajá, sí. Sí. Y ellos, a pesar de que su entendimiento y su inteligencia es más profunda que la nuestra, han llegado a la conclusión de que lo mejor es mantenerse cerca de la unidad. ¿Se dan cuenta? O sea, de ahí podemos aprender. O sea, podemos aprender de los ángeles. Así como los ángeles aprenden de nosotros también, una persona debe aprender de los ángeles todo el tiempo. Por eso, porque ellos ya mientras, como me decía mi mamá, cuando tú vas, yo ya fui y vine 5 veces, ¿no? Así nos los pueden decir los ángeles, ¿no? Sí. Cuando tú empezaste tu búsqueda, yo ya había ido a 1,000 millones de billones de búsquedas por eones de tiempo. Sé qué es lo que vas a encontrar, sé qué es lo que va a haber ahí, sé que no te va a gustar, por eso el ángel te dice no vayas. Pero ahí va el necio, ¿no? No, que yo sí quiero. Y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Entonces los ángeles han visto muchos problemas de amor, han visto muchos desamores, han visto muchas almas gemelas unirse, han visto muchos matrimonios matarse, han visto todo, saben muchas cosas. Creo que es de sabios entenderlo, reconocerlo y dejarse ayudar por ellos, ¿no? Invitarlos a que entren en nuestra película. Entonces cuando dejamos de ser tan soberbios, llevarnos por el ego, es cuando realmente ellos pueden llegar a nosotros. Es cuando realmente Porque pues, esa soberbia y ese ego es la barrera, ¿no? Y por eso somos necios. Me acordé de esa película del ángel enamorado. Ahí es un ángel y se enamora de una persona. de una humana, ¿no? De una humana. Ah, sí. O sea, aquí vamos más adelante, vamos a ver cómo les pasó a muchos ángeles, ¿eh? Está cañón. Ajá, ok. Nada más Así que pasa. Sí. O sea, sí pasa. Ok. Vivieron Tiene sus que consecuencias. pero ahí tiene que renunciar Ajá, a su... espíritu angelical. Porque ahí, por ejemplo... A su conexión con Dios, al estar cerca de la presencia de Dios. Que eso realmente es lo más... Pues es su razón de ser, Ajá, sí. Es su propósito, ¿no? su propósito. Entonces el renunciar a mi propósito por buscar al amor de una mujer y ahora la mujer se debe volver mi razón de ser, híjole. ¿No? Bueno, pues si quieren vamos a darle un break para que